Bueno, nuestro siguiente invitado es el doctor Carlos Gregorio, doctor por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y licenciado en Derecho en Ciencias Matemáticas por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la misma universidad. Actualmente es investigador del Instituto de Investigación para la Justicia en Argentina, consultor para la Asociación Mexicana de Impartición de Justicia, así como para distintos organismos internacionales como UNICEF y el Banco Mundial. Es profesor de la Universidad de España, Chile, Uruguay y Argentina. Ha escrito numerosos trabajos sobre Internet, transparencia y protección de datos personales aplicados a la justicia. Muchas gracias y bienvenido, doctor Gregorio. Muchas gracias, Areli, por la invitación. Y bueno, para entrar directamente en tema, me sorprendió cuando leí la convocatoria en el programa que se refería a dilemas conceptuales entre la transparencia y la protección de datos. Entonces se me ocurrió que sería interesante pensar la transparencia y la protección de datos no como un dilema conceptual, sino como un dilema jurídico. Es decir, me recordó mis épocas de estudio de lógica deóntica y von Wright, que es uno de los especialistas que más ha escrito sobre lógica deóntica, dedica varios capítulos a estudiar los dilemas o los predicamentos, que son las situaciones en un sistema normativo donde una situación resulta obligatoria y prohibida al mismo tiempo. Discúlpeme la digresión, voy a ser rápido, pero cuando von Wright analiza los dilemas, se refiere a una historia narrada en la Biblia sobre Jefté, y de ahí que von Wright elabora lo que él llama el teorema de Jefté. La historia en la Biblia es que Jefté es un general del ejército de Israel que va a una batalla contra los amonitas y jura que si gana la batalla sacrificará al primer ser viviente que encuentre cuando regrese a su ciudad natal. Gana la batalla, regresa a su ciudad natal y el primer ser viviente que encuentra es su hija, que sale a saludarlo tocando las panderetas. De ahí el dilema: si cumple el juramento, viola la ley. Sobre esta narración histórica, von Wright elabora un teorema muy interesante que dice que si una situación, hecho o decisión nos conduce a un dilema, en el sistema normativo esa situación queda prohibida. Es decir, que si aceptamos que estamos frente a un dilema entre la protección de datos y la transparencia, quiere decir que hay algo que estaba prohibido que nos hemos salteado. Y un poco la presentación que yo voy a tratar de hacer es buscar ese evento, esa decisión que estaba prohibida y que no hemos descubierto que estaba prohibida. Antes que eso, debemos aceptar que hay muchos juristas que dicen que no existen los dilemas, es decir, que los dilemas se resuelven por la vía interpretativa, por la vía de balance de derechos, y eso es muy real, sobre todo cuando se toman decisiones judiciales. Pero cuando se toman decisiones administrativas que tienen generalidad, los dilemas sí están presentes porque debemos tomar una decisión en un sentido o en otro. Una decisión administrativa difícilmente va a poder analizar caso por caso. Para abonar el concepto de que sí estamos frente a un dilema, voy a entrar un poco al análisis latinoamericano. Tenemos dos países con posiciones abismalmente opuestas. Uruguay, por ejemplo, es un país cuyo Poder Judicial no publica absolutamente ninguna sentencia, ni las de la Corte Suprema ni de las Cortes Inferiores. Si ustedes en Uruguay quieren obtener un texto de una sentencia, tienen que suscribirse a un editor que las obtiene no sé de qué forma y las publica en la vía comercial. El sitio de Uruguay no contiene ninguna sentencia y es el único país en Iberoamérica que no publica sentencias. Por otro lado, vamos a Brasil y Brasil publica absolutamente todas las sentencias de todos los tribunales, de todas las instancias, y todas ellas con buscadores que permiten buscar por los criterios que se les ocurran, sea por el nombre del abogado, sea por el número de identificación del abogado, sea por el nombre de las partes, sea una búsqueda libre en las sentencias. Es decir, que estamos frente a dos decisiones administrativas, en definitiva, hechas por los tribunales de Uruguay y de Brasil, que son abismalmente opuestas. Y eso refleja, en definitiva, que en un caso se ha optado
por la protección de datos, que esa es la justificación que da Uruguay para no publicar sus sentencias, y se ha bloqueado la transparencia, y en el otro caso se ha optado por la transparencia y se ha expuesto datos que indudablemente en Brasil existen, hagan una búsqueda por HIV y van a encontrar cientos de sentencias donde se dice que determinadas personas son portadores del virus HIV. Es decir, el dilema existe. Si el dilema existe, algo estuvo prohibido, eso es lo que diría von Wright, y bueno, la búsqueda sería encontrar qué es lo que estuvo prohibido. Para eso hacer un poco de historia. El primer caso que sonó en América Latina a raíz de este dilema, de este predicamento, fue un caso en Chile donde una señora inocentemente pone su nombre en el buscador del sitio web del Poder Judicial y le salta inmediatamente un caso donde ella se había presentado para hacer la investigación de paternidad de su hija. Y el caso aparece hasta con detalles de que su hija es hija extramatrimonial o natural o lo que fuera en la calificación legal de Chile. Ella va con un recurso de protección ante la Cámara de Apelaciones de Santiago y la Cámara de Apelaciones de Santiago le dice que no hay ninguna diferencia entre publicar en Internet la información o como se venía publicando en los libros que se tenían en los estrados de los tribunales. La sentencia es una de las primeras en este tema, es muy superficial. Ella va en apelación a la Corte Suprema y la Corte Suprema en 3 líneas rechaza la apelación. Otro caso también muy sonado es el caso de Costa Rica. Costa Rica es un país que ha optado significativamente por la transparencia. Después de Brasil yo diría que es probablemente el poder judicial más transparente que existe en América Latina. No están, por ejemplo, publicadas las sentencias de primera instancia y segunda instancia, pero ustedes tienen una publicación completa de las decisiones judiciales de la Corte Suprema y además una extraordinaria transparencia administrativa. Ustedes van a encontrar en Costa Rica todas las sesiones taquigráficas de la Corte Plena decidiendo cuestiones administrativas con lujo de detalle. Pero yo que soy muy maldito al hacer mis búsquedas en Internet, en jurisprudencia, lo primero que se me ocurrió fue poner la palabra incesto. Y descubro sentencias en donde se revela la filiación incestuosa de un niño que nace en un hospital público. Y está el nombre y apellido de los padres, el nombre y apellido del hijo y el nombre y apellido del presunto padre que sería incestuoso. Es decir, obviamente el Poder Judicial de Costa Rica cae dentro de este predicamento porque está claro que no se puede publicar una información sobre una filiación incestuosa porque los derechos del niño son claramente restrictivos, pero el Poder Judicial de Costa Rica publica esa sentencia y el argumento de ellos es que no tienen una norma que los habilite a quitar nombres de las sentencias. Entonces dicen que el Poder Judicial no puede operar de oficio y entonces solo actúan a petición de parte. Tanto es así, no sé actualmente cómo está, pero el presidente del Tribunal de Costa Rica me contaba que hace unos 2 o 3 años tenían prácticamente un amparo por semana donde se demandaba al presidente del Tribunal de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica y al jefe de informática por la publicación de datos personales sensibles en el sitio web. Entonces el tribunal, la Corte Suprema, obviamente el presidente se inhibía en la decisión y la Corte Suprema condenaba al presidente a quitar la información y a resolver la situación por la vía de la protección de los datos. Fíjense ustedes que esta demanda que hace el Poder de Costa Rica de tener una norma que le permita de oficio quitar la información sensible, sí existe en Brasil. Es la ley 11.111 que habilita especialmente a los poderes judiciales a quitar información sensible cuando se publican las sentencias, que curiosamente en Brasil no se aplica o se está aplicando recién en estos momentos en algunos casos fundamentalmente de niños y adolescentes. El tercer caso que me gustaría resaltar el predicamento para después ver si logro deducir cuál es el hecho prohibido que está detrás de todo esto, es el Tribunal de Tabasco. El Tribunal de Tabasco ha venido publicando durante los últimos casi 10 años en su boletín judicial el nombre de los ofendidos. Y con el colega que conversaba recién,
no tiene que llegar él a los extremos de la prensa. Cualquier boletín judicial penal en la República Mexicana, excepto el de Nayarit, publica los nombres de las personas que están bajo proceso. Es decir, si ustedes entran a un boletín penal, van a encontrar fulanito de tal, imputado de tal delito, y obviamente no solamente se viola su presunción de inocencia, sino que además nunca se publica con el mismo nivel cuál fue la solución de ese proceso judicial. Es decir, si fue absuelto, fue condenado. Es decir, que la persona no solamente queda expuesta y violada su presunción de inocencia, sino que queda sin herramientas para demostrar que en ese hecho fue absuelto, por ejemplo. Bien, este tema de Tabasco, a diferencia de los demás estados, publicaba el nombre del imputado y el nombre del ofendido. Incluso en el extremo de que, por ejemplo, si era un delito de violación de una persona menor de edad, publicaba el nombre de la persona menor de edad y entre paréntesis la palabra menor, con lo cual queda claro que ahí existe un predicamento, es decir, publicar el nombre de un menor y además víctima es contrario a la ley. Costó casi años de críticas, de intervenciones de la Comisión de Transparencia del Estado de Tabasco y finalmente hace no más de 3 meses el Tribunal de Tabasco quitó esa publicación del nombre de los ofendidos en el boletín judicial. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Y por qué no se optó por una solución como la que hace Nayarit? Nayarit publica en su boletín judicial el número de caso y cuál fue la actuación, cuál fue el acuerdo que se resolvió en ese día, pero no publica nunca los nombres. ¿Por qué Nayarit es el único estado que prácticamente tiene esa solución y por qué Tabasco llegó a la otra solución? Traté de investigar un poco la situación en Tabasco, me fui a las normas, fui a leer la Ley Orgánica del Poder Judicial, y la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando describe el boletín, no dice que debe publicarse el nombre del ofendido. ¿Por qué se publicó el nombre del ofendido? Bueno, un poco la conclusión a la que llegué fue que los informáticos que desarrollaron la aplicación en Internet dijeron, tenemos el nombre del ofendido, ¿por qué no lo vamos a publicar? Información es información y cuanta más información se publique, mejor va a ser la situación. Es decir, vayamos a analizar un poco más. Acá hay por lo menos 5 estados, a lo mejor ignoro algunos, que establecen en su ley de protección de datos o su ley de acceso a la información que cada vez que se crea una base de datos se debe hacer una definición de la finalidad con la que se crea esa base de datos. Eso lo tiene primero Colima en su original ley de protección de base de datos, lo tiene Sinaloa, lo tiene Michoacán, lo tiene Guanajuato, es decir, es una norma además muy razonable. Sin embargo, no he podido encontrar nunca una definición de finalidad de para qué se crea una base de datos en ningún ambiente judicial. ¿Por qué? Esto es mi explicación, es que hay una brecha generacional. Es decir, cuando los informáticos o un proyecto desarrolla una aplicación por la cual se van a publicar datos, se va a crear un mecanismo de transparencia, los magistrados, que son juristas, quedan desbordados por esa diferencia generacional que todos nosotros sufrimos también por nuestra edad. Obviamente los niños nativos digitales nos aventajan significativamente. Y entonces aprueban o no aprueban, no definen finalidades y dejan que como la publicación, todo el proceso de transparencia, camine por la mano de los informáticos, que sean ellos en definitiva los que deciden. Yo creo que aquí está el hecho prohibido. Es un acto de responsabilidad que debería estar en el nacimiento de cada proceso de transparencia. Si queremos crear la publicación del boletín judicial, si queremos publicar sentencias, deberíamos decir que cuando se crea la base de datos de sentencia o se crea la base de datos de acuerdos, debe haber una definición formal de la finalidad por la cual se crea y los informáticos deben obedecer esa definición de finalidad y no deben violarla con sus aplicaciones. Eso no ha ocurrido y yo creo que ese es la prohibición o la violación que está ocurriendo en la práctica. Deberíamos contar con esas definiciones, deben ser cuidadosas y deben ser responsables para que cuando los informáticos desarrollen algo no sean ellos los que tomen las decisiones sobre qué se publica y qué no se publica y bajo qué niveles de acceso, sino que haya
una decisión administrativa responsable, obligada, entiendo yo, por la mayoría de las leyes de acceso y de protección de datos en casi todas las entidades federativas, y que de esa decisión se deduzca cómo se accede a la información. Si hubiéramos tenido todos esos pasos en todos los eventos que yo les he ido narrando, probablemente no estaríamos en un predicamento. Espero que sea una contribución que les haya interesado. Muchísimas gracias por la atención.